Saludos cordiales, estimada profesora y estimados compañeros. Mi nombre es Luis Alonso Mora y me encuentro con la compañera Alejandra Montero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este pequeño video tutorial de cómo utilizar una cierta técnica para la educación del siglo XXI. Gracias, Ale. Estaremos trabajando con el paradigma psicocognitivista. Este paradigma se ha desarrollado durante una buena parte del siglo XX y el siglo XXI, fundamentalmente en los Estados Unidos, pero ha tenido repercusiones en todo el planeta. En época más reciente, el psicólogo educativo Howard Gardner, después de desarrollar su teoría de las inteligencias múltiples, ha puesto de manifiesto la importancia de reconocer este paradigma como uno de los más importantes en las corrientes contemporáneas. En esta ocasión, para efectos de este video tutorial, hemos trabajado con la herramienta de Google Classroom y hemos elaborado una clase de prueba en una versión gratuita y de alguna forma limitada, pero muy fácil de utilizar en la plataforma de Google. Acá en lo que llaman el Waffle pueden tener acceso Para fines de este video tutorial hemos utilizado la herramienta Google Classroom que encuentran en el Waffle con cualquier cuenta de Google. En mi caso estoy utilizando mi cuenta personal y en esta cuenta hemos hecho previamente una clase de prueba en la que publicamos un mensaje de bienvenida y que Alejandra muy amablemente contestó, sirviendo para este caso como mi estudiante. Aquí pueden ver ustedes que yo estoy inscrito como profesor y Alejandra como estudiante, y que claro, en una clase real aquí habrían muchas más personas, todos compartiendo un mismo muro o un mismo tablón, y donde el profesor puede asignar trabajos en clase en diferentes actividades, y donde además puede llevar un control sobre las calificaciones que obtengan los estudiantes. Para este video tutorial hemos elaborado un ejercicio basado en rutinas de pensamiento que previamente compartimos aquí en Google Classroom y que yo asigné para que Alejandra complete en su papel de estudiante. Ale, si quieres compartirnos la pantalla. Sí, se está compartiendo, ¿verdad? Sí, listo. Como pueden ver, este es mi clase de prueba para esta simulación. Pues aquí tengo los mensajes de los alumnos que nos comentaba previamente y aquí está la publicación del ejercicio. Cuando ingresamos, se puede ver entonces todo el ejercicio y las diferentes etapas que este conlleva. Y eso a continuación nos va a ir explicando punto a punto cuál es el objetivo de cada uno de estos pasos a seguir y eventualmente pues entonces yo voy haciendo varias preguntas al respecto para ir como condensando un poco más la información que nos va otorgando. Gracias, Ale. Muy bien. En este primer ejercicio vamos a referirnos al tema del expansionismo europeo en los siglos XIX y XX. Precisamente es un tema de estudios sociales 10º nivel. El primer ejercicio corresponde a una rutina de pensamiento conocida como 3-2-1, en la que se solicita al estudiante escribir 3 ideas, 2 preguntas y una metáfora o un símil acerca del tema de estudio. En este caso, como decíamos, expansionismo europeo. Lo que nos interesa en este caso es valorar el conocimiento previo que tenga el estudiante. Y en esta oportunidad, acá podemos ir viendo cómo la compañera Alejandra va contestando de camino sobre lo que
sobre lo que ya, ¿verdad?, hemos ido trabajando. En este sentido, Luis Alonso, si el estudiante no sabe, digamos, qué es expansionismo en sí, ¿qué anota? Sí, partamos de la idea de que todos tenemos algún tipo de conocimiento previo con respecto al tema que sea. Incluso la misma negación, ¿verdad?, del conocimiento es algún tipo de experiencia previa. Entonces, vale la pena alejarse un poco de la idea de que algo está bueno o malo, entre comillas, y más bien abrir un espacio para que el estudiante pueda expresarse libremente en este sentido. Como ven acá, Alejandra comentó ya en los 3 espacios, ¿no? Y bueno, y por efectos de tiempo no vamos a profundizar mucho en esto, pero podríamos hacer un análisis un poco más en profundidad, o podríamos abrir un espacio para que otros compañeros dentro de la misma sección hagan sus comentarios y así podamos retroalimentarnos. Demos paso al ejercicio número 2. Sería el encabezado. El encabezado, sí. Acá lo que nos interesa entonces es hacer un ejercicio tal vez de síntesis, pensando qué título le pondrían a esta imagen, ¿cierto? Y el mapa muestra por medio de un código de color los territorios dominados por las potencias europeas justo antes de la Primera Guerra Mundial en 1914. Entonces, como vimos ahí, Alejandra le pondría a la carga europeos, posiblemente haciendo referencia a la imposición de lo europeo por sobre otras culturas, ¿no? En este ejercicio número 3 nos interesa entonces que hacer al estudiante reflexionar un poco sobre lo que dijo previamente. Es un ejercicio que invita a la introspección, un ejercicio en el que el estudiante tendrá que ver hacia adentro, hacia su propio ser, y buscar una posible respuesta o al menos una hipótesis para ver qué le lleva o qué le llevó a decir lo que completamos en el ejercicio anterior. Les recuerdo que esto se basa un poco no solo en la teoría de las inteligencias múltiples, sino pues en distintas medidas en la educación para la comprensión. Y entonces interesa que el estudiante explore diferentes aristas con respecto a un mismo tema. En el ejercicio 4, la toma de perspectiva, son igualmente 3 opciones. ¿Es algo recurrente? Es algo recurrente, sí, porque es algo sencillo. Usualmente sigue tal vez lo que haríamos naturalmente, dándole un poquito más de estructura. Imagínense ustedes, por ejemplo, entrar a una casa nueva, ¿no? Lo invitan a algún lugar a tomar café. Uno llega, se sienta, de repente, no sé, tal vez en la sala, tal vez un poco en la cocina, pero uno se sienta y la primera intención usualmente es estar quietito, estar, ¿verdad?, quieto. Y luego comienzas a ver tal vez a tus alrededores, de repente una lámpara, de repente algo que te llame la atención. Luego ya más en confianza uno se hace preguntas, se interroga. Entonces toma esto que es muy natural al ser humano y lo sintetiza, usualmente 3 o 4 pasos muy sencillos, muy prácticos, siempre pensando en visibilizar el proceso de desarrollo de la comprensión que está realizando el estudiante. Hay algo interesante de fondo en esto, ¿no?, que es la concepción de conocimiento que se tiene. Para el pensamiento visible, el conocimiento tiene que ser útil, es decir, aprendemos algo hasta que lo aplicamos, hasta que le encontramos una forma de aplicación. Y entonces las rutinas de pensamiento están orientadas hacia eso, a buscar. Hasta que yo sé que aprendí, hasta que yo tomo conciencia como estudiante de que yo aprendí. Más bien, tomas conciencia de que aprendiste algo una vez que pudiste aplicarlo. Okay. Entonces, en este ejercicio número 4, lo que interesa es darle al estudiante una perspectiva e incluso generarle empatía, si lo queremos ver como una habilidad, ¿no? Esta fotografía que se muestra es una fotografía real, 2 personas jóvenes
posiblemente ubicada a finales del siglo XIX, principios del XX, en el Congo belga, y muestra a dos personas mutiladas de su mano derecha. En otros casos les cortaban una oreja o les cortaban la nariz, incluso como medios de mecanismo del terror, por no cumplir con una cuota de recolección de frutos o de recolección de caucho o de recolección de minerales que se les pedía para el momento. Entonces, por medio de este ejercicio buscamos generar un impacto en el estudiantado para que el estudiante genere nuevamente un proceso introspectivo que le permita tomar la perspectiva del otro. Claro. Y algo interesante, si habían visto, este ejercicio 1 es exactamente igual a este ejercicio 5 que está por completar Alejandra, buscando que el estudiante no solo valide su conocimiento previo, sino que ahora pueda demostrar el conocimiento que ha generado después del estudio del tema. Por efectos del videotutorial esto lo estamos haciendo así, muy simplificado, pero este ejercicio puede ser realizado, por ejemplo, en su primera parte, previo al desarrollo del tema, ¿no? En la introducción de la unidad, y tal vez una semana o 2 semanas después completar la segunda parte del ejercicio. Algo interesante de esto es que busca que la retroalimentación que reciba el estudiante sea un poco más rápida, un poco más expedita a la retroalimentación que en un sistema más tradicional le estaríamos dando al estudiante. ¿A qué me refiero? En un sistema tradicional estaríamos evaluando o cuando acabe la unidad, en el mejor de los casos, o cada 2 o 3 unidades por medio de un examen. Y entonces hay mucho tiempo entre el estudio de un tema, la evaluación, y si el estudiante tiene suerte y el profesor saca el tiempo necesario, la retroalimentación que le brinda después de la evaluación. Con este tipo de rutinas de pensamiento, la retroalimentación es bastante más efectiva, es incluso inmediata. Cuando otro compañero te expone un punto de vista similar o un punto de vista diferente, hasta cierto punto antagónico al que estás poniendo. Ahí hay una retroalimentación. Perdón, en ese sentido, digamos, este último ejercicio, número 5, lo que me dio a entender a mí, ¿verdad? Como estudiante, es ver la diferencia que se da en un primer instante cuando yo me aproximo al tema de estudio y cuando ya después de varios ejercicios, pues yo ya tengo un incremento en ese aprendizaje sobre un tema específico. Claro, yo aquí cuando estaba redactando estas últimas respuestas, pues entonces sí se hace evidente, visible inclusive de lo que uno ha aprendido, ¿no? En ese sentido, pues entonces el estudiante mismo se está, digamos que autoevaluando, por decirlo de una forma, que él mismo puede ver qué fue lo que él hizo previamente, qué fue lo que él escribió, lo que él tenía como un acervo básico y ya lo que tiene hasta ahora, ¿no? Sí, efectivamente, Alejandra, no lo podría decir más claro que como lo dijiste. El estudiante, por medio de estas rutinas de pensamiento, efectivamente tiene siempre una vara con que medirse sobre su propio proceso de aprendizaje. Esto es algo medular. El profesor cede este control y realmente pone en práctica aquello que mucho se ha hablado, de que el estudiante sea su propio el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Vamos a esta rutina que queda brevemente, porque nos quedan 40 segundos para que se acabe el tiempo de prueba. Perdón, compañeros y profesora. En este ejercicio lo que estamos haciendo es, como se llama en términos de las rutinas, el puente. En el primer ejercicio veíamos el conocimiento previo. En el ejercicio que recién completó Alejandra, vemos el conocimiento al final de la unidad y ahora nos interesa lanzarle una pregunta muy interesante al estudiante. ¿Cómo llegaste a comprender eso? ¿En qué momento? Puede ser que haya una visita a un museo, puede ser que haya una interacción de un compañero, puede ser que haya otro elemento. Esperamos haber contribuido. Muchas gracias.